Bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis, reflexión periodística, donde abordamos a través de entrevista con quienes son actores, protagonistas o testigos del quehacer social, público, económico, aquellos acontecimientos que son relevantes para nuestra comunidad. Y pues como lo habíamos comentado, este programa lo vamos a dedicar a hacer un análisis de las votaciones, de los resultados del proceso electoral del 1 de julio pasado, pero no desde la perspectiva numérica, cuantitativa. De alguna manera usted ya está informado de estos datos, de las tendencias, aunque aún no se oficializan del todo. Bueno, pues ya marcan tendencias al parecer irreversibles. Más bien lo que nos interesa es tener las lecturas políticas, qué escenarios se crean con esto, qué expectativas se abren para los ciudadanos, para los partidos, para el país. Y para esto pues hemos invitado, vamos a hacer un programa de 3 segmentos con los dirigentes estatales de las principales fuerzas políticas en la República y en la entidad. Empezamos con el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, el ingeniero Mario Vázquez Robles, que le doy la más cordial bienvenida. Francisco Javier, mucho gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para entrar en materia de inmediato, ya aunque se advertía que iba a ser una competencia cerrada desde un principio, las mismas pues mediciones que se hicieron de la intención de voto algo reflejaban de que iba a estar competido, pero sí llama mucho la atención, y creo que esto es una lectura que se tiene que hacer, que el PAN haya perdido pues la presidencia de la República, haya perdido un baluarte tan importante como es Jalisco. Claro. Que solo en 3 entidades, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas, haya tenido pues mayoría en la votación presidencial. Y yo la pregunta lógica que muchos ciudadanos se hacen es, ¿qué pasó? ¿Cuáles son, en su opinión, los factores que influyeron en estos resultados? Fue, por un lado, una mala candidatura, una mala discurso, un voto de castigo al gobierno, a la política y a la obra de gobierno de Felipe Calderón, una desorganización partidista, un fracaso cultural. ¿Qué es? Bueno, yo creo que es parte de cada uno de los elementos que tú señalas, que tú mencionas. Primero, es obvio que la ciudadanía creyó en el PRI. Y te digo, bueno, fue una campaña bien articulada la del PRI, alineó a todos los medios de comunicación. Claro, tendrá su costo, seguramente lo pagarán los mexicanos, el costo de ese alineamiento de los medios de comunicación de cobertura nacional, que fueron prácticamente construyendo. Cuando tú mencionas que la competencia se advertía cerrada, pues no, porque algunos medios de comunicación señalaban que Peña Nieto iría a ganar con muchos votos de diferencia. Al final de cuentas resultó una elección cerrada, lo que significa que nos mintieron en las encuestas, o las encuestas no estaban diciendo lo real, o no estaban finalmente encontrando lo que estaba sintiendo el ciudadano. Una campaña de muchos recursos por parte del PRI, una campaña con una operación política el día de la elección fuerte, donde se menciona cooptación del voto, donde se menciona compra del voto. Por otra parte, es cierto, un gobierno federal ya en 12 años de gobierno quizá no reconocido por la población. Yo digo que en buena medida un problema de comunicación del PAN, y donde la parte de la violencia que se ha generado en los últimos años pesó mucho en la decisión, en el ánimo de los ciudadanos, y finalmente en la decisión de los ciudadanos. Eso hay que reconocerlo, a pesar de que en algunas áreas del gobierno hay notoria diferencia respecto del PRI. A pesar de ello, finalmente el ciudadano quizá optó pensando que la paz podría venir de forma nueva o rápida, como lo proponía el PRI. Votó obviamente por algunos planteamientos que hace el PRI, a veces un tanto simplistas, pero que finalmente tenemos que admitir que convenció a la ciudadanía a partir de esa campaña que te menciono. Aquí en el Estado, bueno, en donde el priismo se metió a las campañas de forma fuerte, encabezada por el propio gobernador del Estado. Nosotros lo señalamos varias veces, que el gobernador del Estado estaba metido hasta la coronilla de las campañas políticas, con todos los recursos, con todo eso, lo que significa pues la estructura de gobierno, la Junta Central de Agua, las secretarías de todo el Estado. Pues esa parte ahí la tenemos. Indudablemente habrá un elemento, y tenemos que reconocerlo,
de lo que tiene que ver con el partido. Antes de decir eso, porque me llama mucho la atención el énfasis que se pone en esto, por lo que me estás diciendo, coincides con la declaración que Josefina Vázquez Mota hizo el jueves pasado, de que el proceso fue inequitativo y que eso fue determinante en el resultado. Sin embargo, me llama la atención que todavía no iba el 2% del conteo del PREP, todavía no se realizaba el conteo rápido y Josefina sale a avalar el ganador y los resultados. El presidente Calderón hace lo mismo sin que hubiese, o sea, como decimos acá en el Popular, no cuidaron la forma, se anticiparon, pareciera que había una prisa por legitimar lo que ahora están señalando que es un proceso inequitativo. Fue inequitativo. Tú señalas por la intervención del aparato estatal, la cooptación de los medios de comunicación, dinero sin control que corrió por las campañas políticas, es decir, billete. Compre votos, pues, como votos, se dice. Y luego un elemento adicional, Francisco Javier, que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa porque nos debe llamar la atención y como sociedad tenemos que empezar a tratar de no caer en ese problema. La presencia de agentes, fuerzas oscuras, delincuentes, que tomaron partido aquí en Chihuahua, por ejemplo. Te puedo decir de zonas del estado en donde fueron amenazados nuestros representantes de casilla. Te puedo decir en Delicias, donde fue aventada una bomba molotov a un negocio del esposo de una de nuestras regidoras del PAN, o bien donde fue baleada la casa, también fue el negocio de un coordinador de estructuras ahí en el mismo Delicias. En diversas partes del estado nos llamaron todo el día nuestros operadores señalando que estaban siendo hostigados por teléfono, intimidados, o bien que fueron perseguidos por algún vehículo extraño. Y por supuesto esa parte intimidó fuertemente a nuestra militancia. En algunas poblaciones prácticamente decirles, si gana el PAN va a haber problemas en la localidad. Yo no digo con esto, ni siquiera insinúo que hay un acuerdo político con el PRI, ¿no? Pero de que tomaron parte los malosos en la elección, en algunos casos, en algunos municipios, eso es clarísimo para nosotros. Entonces sí fue una elección totalmente inequitativa. La parte de los medios de comunicación tenemos que pensar en reformar la ley que permita que los medios de comunicación no se conviertan en actores políticos, sino que en todo caso, y no me refiero a todos, hay que señalarlo. Tú eres un hombre que habla me gusta como hablas con la verdad. ¿Por qué reconocieron entonces de forma tan apresurada los resultados? Si me están diciendo que el proceso, pues hubo todos estos factores, evidentemente unos ilícitos, inequitativos, que pues violentan el principio que establece el artículo 41 de la Constitución, que dice que las elecciones, para ser democráticas, deben ser limpias, transparentes y equitativas. Entonces, ¿qué pasó? Mira, tenemos un minuto. Yo te diferenciaría aquí. Hay un sistema electoral que está funcionando, me parece. La calidad de la democracia tiene que ver ahora con esa parte de cooptación del voto, de compra del voto. Tiene que ver con esa parte de que los medios de comunicación tomen parte de una elección, sean parte de lo que está en la pelea. Eso tiene que revisarse. ¿Por qué fue el PAN a decir que no había ganado Acción Nacional? Josefina salió en las primeras horas de la tarde. Obviamente ya había datos de las encuestas de salida, sí hay elementos, ya había elementos firmes para hacer notar que no se había ganado la elección. ¿Cómo mides la intervención? ¿Cómo haces notar qué tanto influyó todas estas partecitas que estoy mencionando en el resultado final? Esa es la complicación que tenemos y es donde tenemos que trabajar. Vamos a una pausa y regresamos para continuar esta conversación con el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Nuestro invitado dijo una frase que me parece que es muy asertiva.
hay que distinguir entre lo que es el proceso legal de la votación y lo que es en sí, pues todo el proceso democrático. ¿Cómo se obtienen los votos? Cómo se obtienen los votos, porque son dos cosas distintas. Yo no tengo la menor duda de que a pesar del recuento que está en curso y se va a dar a conocer, pues difícilmente se va a modificar, porque creo que el tema no es la cantidad de votos, sino la inducción del voto. ¿Cómo se obtuvieron esos votos? Es una cuestión de calidad, de democracia. democracia. Ok. Y eso también tiene que ver con el reflejo, expresa conductas sociales determinadas. Y para mí, me queda claro que en el caso específico del PAN hay un voto de castigo, por supuesto, al gobierno. Por supuesto. Pues, mira, sí. Yo creo que, te lo decía hace un rato, finalmente hay un ejercicio de gobierno. Yo creo sinceramente que hemos avanzado en el país. No fuimos tan contundentes como se hubiera querido, una parte porque quizá no se atrevieron los gobernantes del PAN a poner los puntos sobre las sillas, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón. Hubo demasiada convivencia con el pasado, con el PRI. Pero también hay que decirlo, hubo una obstaculización sistemática del PRI a las reformas que el país requiere. Y eso, por supuesto, contuvo un poco el avance del país. Pero te puedo decir algunas cuestiones, y eso el PAN no supo transmitirlo a la gente. En un entorno global de crisis económica, donde tú tienes países tan fuertes como España, como Francia, como Italia, como Estados Unidos, como Grecia, en crisis real económica, con la población perdiendo derechos sociales, por ejemplo, o reduciendo sus expectativas de derechos sociales. En un país como México, que sigamos avanzando, sigamos caminando, con un reconocimiento mundial en la cumbre del G20 al desempeño económico de México, pues no, es obvio que no lo pudimos transmitir porque la gente no tomó eso como referencia, porque siempre la gente va a estar esperando en el tema económico avanzar, progresar, y eso es un ánimo que siempre va a estar presente, es las ganas de salir adelante y de mejorar. Pero bueno, en el entorno que se vivía, la situación que vive México en términos económicos es sólida. Traemos una reserva mundial internacional de 150 mil millones de dólares. Eso le da al país una estabilidad enorme. Yo creo que el siguiente paso, ya lo propusieron los candidatos, pues es que la economía pueda reflejarse en la calidad de vida de cada familia mexicana. Pero eso no pudimos venderlo. La cuestión de la inseguridad fue catastrófica. Ahora sí que salieron a votar los muertos, ¿eh? Sí, hombre. Esos 60,000, 65,000 muertos. Cuando la población está diciendo que la guerra de Calderón, jamás pudimos hacer notar los tramos de responsabilidad de cada autoridad. Aunque lo estuvimos diciendo, oye, pues hay delitos del fuero común en donde los estados no están contribuyendo a hacer su trabajo. Las policías no son capacitadas, ni son sujetas de control de confianza, una serie pues de elementos que se dieron y donde la lucha contra el narcotráfico pareciera que fue la lucha de un solo hombre, y ese hombre es del PAN. Entonces obviamente la culpabilidad ahí fue un voto de castigo hacia el PAN. No se tomaron en cuenta, Francisco Javier, todos los programas sociales que ahora se están instrumentando en el PAN, que están beneficiando a la población. Esa parte se dejó de lado porque es obvio, la familia lo primero que quiere es seguridad, tranquilidad, armonía y empleo. Esos son los básicos. Sí. ¿Qué sigue? El presidente Calderón habló incluso de refundar el PAN. Esa fue la expresión que usó, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si se trata de refundar, quiere decir que entonces hay una crisis de hondo calado en esto. Sí la hay, hay que aceptarla, hay que aceptar que el PAN ya estamos haciendo la revisión de un análisis introspectivo que nos permita corregir. Hay que reconocer que el PAN quizá ya dejó de percibir en un momento dado lo que estaba ocurriendo en el seno de las familias de México. Quizá el PAN en el gobierno ya no tuvo esa capacidad de comprender qué estaba ocurriendo, lo mismo que el PAN como partido político, y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que implementar mecanismos que nos permitan reconocer el ánimo de los ciudadanos y responder a las expectativas de ellos, tomar causas sociales, encabezarlas. En este caso en Chihuahua nos toca hacer oposición, a nivel nacional también nos va a tocar hacer oposición, pero tenemos que hacer una oposición firme, una oposición desde el punto de vista del interés de los ciudadanos y que se reconozca en el PAN ese partido político que está velando por el interés de los ciudadanos en el Congreso local, en los ayuntamientos,
desde el propio partido. Eso tenemos que hacer, eso hay que reconocerlo. El PAN es un partido político muy generoso. El PAN tiene una historia, ¿no? Bellísima, una historia de contribución a la construcción de la democracia en México, que no se puede negar. Ahí está, un PAN que tiene principios, que tiene valores, que tiene cómo hacer que se enamore la ciudadanía de él. Un PAN que siempre ha tratado, quizá en los últimos años menos, pero siempre ha tratado de ser el conducto por el cual ciudadanos de buena voluntad participen en la política. Eso es importante porque eso es renovar la política. En momentos en que la gente señala a la política como una actividad perversa, una actividad en donde sirve nomás para que se enriquezcan los políticos, es bueno que haya esa participación de los ciudadanos en la política. Nosotros siempre estamos invitando a ello y a renovar el partido. Tenemos que ser más contundentes, más fuertes en este esfuerzo. Bueno, ¿y qué es cierto eso de que en la reunión que hubo en Los Pinos se tomó el acuerdo de no expulsar a Vicente Fox? Vicente Fox es todo lo contrario de lo que me estabas diciendo, ¿verdad? De autenticidad, de sinceridad, de congruencia, de moralidad. Digo, no juzgo su punto de vista político, pero es totalmente lo contrario a lo que me estás diciendo. Mira, ¿Por qué tanta tolerancia con Vicente Fox? Yo no creo que se haya tomado esa decisión, yo más bien creo, yo te digo una cosa, Vicente Fox yo creo que él decidió salirse del partido, porque él debe de conocer los estatutos y es muy claramente establecido, está en los estatutos de que un militante del partido cuando apoya a un candidato o a un partido distinto del PAN, pues está prácticamente fuera, Entonces yo creo que es una cuestión solamente de mero trámite. El caso de Vicente Fox va a estar fuera. Yo estoy casi seguro que va a estar fuera por condición casi natural. ¿Y por qué él? Finalmente no porque lo expulse el PAN. Él decidió estar de aquel lado cuando quiso apoyar. A mí se me hace extraño, yo no sé si habrá presiones muy fuertes en él o tendrá intereses mercantiles muy fuertes. No lo sé, realmente no lo sabemos, pero sí nos parece lamentable que quien sacó al PRI de Los Pinos, quien llamó a las tepocatas, a víboras prietas, a que salieran hoy, prácticamente les llama a incorporarse a la conducción del país, porque no es el nuevo PRI, cuando quien lo respalda, el rostro fresco, quizá atractivo para muchos de Peña Nieto, pero pues ahí está Salinas de Gortari, ahí está una serie de personajes que mucho daño han hecho al país, van a seguir conduciendo al país. Yo no sé hasta cuándo, yo creo que en todo caso tendrá que ver con la tolerancia del pueblo de México, pero creo que el PAN tiene un papel fundamental en estos años como oposición. ¿Qué ya tienen contabilizado? ¿Cuál va a ser, en términos numéricos, su presencia en el Poder Legislativo? Sí, mira, estamos hablando de un aproximado de 50 y tantos diputados federales. Estamos hablando de 36, 35 senadores. No alcanzamos en el Senado la cláusula para constituirse para poder vetar, para poder vetar las propuestas. Así está. Yo creo que el PAN tiene que ser capaz, y lo ha hecho porque el PAN fue oposición 70 años, Francisco Javier. El PAN afortunadamente no depende de estar en el gobierno. Al PRI hace algunos años se le desahució, se le dio por muerto, porque el PRI es un partido político que surge del seno del gobierno. Y el PAN surge en la oposición de la organización de los ciudadanos libres, y eso le da otra perspectiva cuando está en la oposición. Claro que queremos volver a gobernar este país, pero yo creo que es el momento, estos años, de reflexionar y de ganarnos la voluntad popular para volver en el próximo sexenio a gobernar México. Vamos a estar atentos a su comportamiento como partido y a los resultados, obviamente, y agradezco mucho esta conversación y espero pues que usted reflexione estos puntos de vista que nos acaba de expresar nuestro invitado. Vamos a una pausa y regresamos con otro de los invitados, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por continuar con nosotros. En estos dos segmentos vamos a platicar con el licenciado Cuthberto Medina Cervantes. Él es representante personal
del señor Leonel de la Rosa Carrera, que él es el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, a quien pues hemos tenido nuestro programa y lo invitamos a participar, pero por razones obvias de su actividad política, pues no nos pudo acompañar y designó al señor Cusberto Medina, bienvenido, para Muchas platicar aquí con nosotros. Y el interés de esta conversación, pues es hacer una lectura política de los resultados que arrojó las votaciones el domingo pasado. Y bueno, pues ustedes supongo están muy contentos porque los resultados, tanto en la elección presidencial como en la de diputados, como en la de senadores, pues les fue muy bien. Ustedes valoran esto, ¿cuáles son dígame unas 3, 5 razones, las que usted considere oportunas, en los que ustedes consideran se fundamentó este triunfo, que además implica, después de 12 años de ausencia, el regreso a Los Pinos, ¿no? Sí, señor. ¿Cuáles fueron los factores, en su opinión, que influyeron en esto? Sin duda estamos contentos, pero más que festivos estamos sumidos en una reflexión de lo que sigue, de cuáles son las acciones de gobierno para dar respuesta a la confianza de la ciudadanía. Ahora bien, las causas están ahí, la ciudadanía dio su veredicto en las urnas y nosotros consideramos primero que tuvimos un candidato ejemplar, un candidato donde dio respuesta ya como obra de gobierno en el Estado de México, de tal suerte probado pues en la política de resultados. Adicionalmente a eso, él tuvo siempre, en todo el transcurso de la campaña, la propuesta. No cayó en el juego de la diatriba, del insulto, ni mucho menos, porque la ciudadanía está cansada ya de que los políticos suban a la palestra a destruirse unos a otros y se olvidan del personaje principal, que es la sociedad, es la problemática de la sociedad. Entonces nuestro candidato, creo yo, ese es el factor fundamental, nunca se salió de su línea de propuesta, en tanto que, repito, como una acción de gobierno probada en el Estado de México, ya había dado resultados. Y eso es lo que quiere la ciudadanía. Por otra parte, y hay que decirlo, justo es reconocerlo, el buen gobierno del licenciado Duarte en el estado de Chihuahua y de nuestras autoridades, pues aún dentro de toda la dificultad que tanto la naturaleza como la economía y las propias disposiciones nos enfrentan, aún así han hecho un buen gobierno. El análisis nosotros no lo haríamos, se lo dejamos a la ciudadanía y la ciudadanía respondió en las urnas. Me llama la atención 2 cosas que dice, porque creo que vale la pena ponderarlas. Dice, por un lado, considera que fue un factor importante que ya había una democracia o un ejercicio público, una política de resultados en el Estado de México. Sí, señor. Sin embargo, en el Estado de México, yo lo que vi en los porcentajes de votación, pues sí gana, sí va, sí, obviamente va arriba, pero no tan arriba en relación al segundo, en este caso Andrés Manuel López Obrador. En Chihuahua sí se da una cosa muy diferente, porque Chihuahua en la elección del 2010 también el gobernador César Duarte, hoy gobernador, obtiene una votación muy amplia, pero el PRI perdió 26 municipios. Sin duda. ¿Verdad? Y en esta elección me llamó la atención que pues en los 67 municipios va arriba. ¿Eso se explica en función del trabajo realizado por el gobernador del estado? ¿O se lo voy a poner en plano negativo, o como me estaba diciendo el dirigente del PAN, a la intromisión del gobernador en el proceso electoral? Bueno, qué oportuno comentario para nosotros, porque nos da la posibilidad de dar nuestro punto de vista. Sí, claro. De que sí, consideramos que es el buen gobierno del licenciado Duarte. Consideramos algo que no se ha dicho, que dentro del partido, dentro del PRI estatal, a la llegada del señor Leonel de la Rosa, quien, debo decirle, como usted atinadamente comentó, está en actividades propias de este proceso de seguimiento, por eso es que me envió a mí, realizó una reestructuración general hacia el interior. Se renovaron los 67 comités municipales,
sin conflicto alguno, es decir, no por imposición, por consenso, y eso permite trabajar armónicamente en un proyecto. Esto normalmente la ciudadanía no lo aprecia porque pues no tenía conocimiento de ello, pero este es otro factor que al final de cuentas nos da este resultado. Por otra parte, yo creo que se ha comentado mucho en la intromisión del señor gobernador en el proceso electoral, pero a mí me parece algo muy importante también que la ciudadanía debe estar en conocimiento de ello. En los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de atender las urgencias y las emergencias que, como decíamos hace un momento, nos ha enfrentado la propia naturaleza. Parar las actividades de carácter social en medio de una crisis de escasez de agua histórica, en medio de un conflicto de orden económico y de la inseguridad propiamente dicho, a mí me parece demasiado trivial para utilizarlo como un argumento de carácter político. Aquí no solo participó el gobierno del Estado en apoyo a la ciudadanía que estaba requiriéndolo por estos grandes flagelos, sino también el municipio, los municipios de diverso signo político, no solo los priistas, y obviamente la federación también. Así que me parece el juicio de la ciudadanía es el más contundente en este campo. Y hay un tema que ha llamado mucho la atención y que de alguna manera el propio PRI pues ha hecho una reflexión autocrítica al respecto. Me refiero al alto número de votos nulos que se obtuvieron en algunos distritos, bueno, en buena parte, pero a mí me llamó la atención por ser distritos urbanos, por ser distritos con cierto nivel de cultura, el 03, el 06, el 08, están pues en la capital y en Ciudad Juárez, donde pues fueron muchos, ya contabilizados, rebasan los 105,000, 106,000, por ahí andan en total. Sí, efectivamente. Y esto es en relación a los votos nulos que se registraron en la elección presidencial, pues son 6 y pico de puntos porcentuales arriba. Vamos a una pausa y regresamos, si le parece, con este tema, que creo que es importante se explique. Con mucho gusto. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Estamos conversando con el licenciado Cusberto Medina respecto pues a esta experiencia, estas lecturas que el Partido Revolucionario Institucional tiene de la elección del domingo pasado, y a mí me llamó en lo particular la atención y creo que también el propio este asunto de la enorme cantidad de votos nulos que algunos dijeron que se está peleando con el Partido Nueva Alianza y puede ver quién gana, ¿verdad? En porcentaje, si los votos nulos o Nueva Alianza. O la votación de Nueva Alianza. Sí, señor, efectivamente. Yo creo que todos fuimos sorprendidos en ello. Puede haber múltiples razones, pero fundamentalmente me parece que pues la primera lectura es que hubo confusión por un buen sector del electorado. ¿Por qué? Porque íbamos en coalición con el Partido Verde para presidencia de la República, no así para diputado y senador. Y esto a la hora del cruce de votos, que esa fue la causa más presentada, el haber votado por los dos al mismo tiempo. Y obviamente se nulifica el voto. Entonces, en este momento simplemente son momentos de reflexión, de análisis, de evaluación, que fue lo que pasó, y que habremos de hacernos cargos lo que a nosotros nos toca, porque ese resultado... Es lo que le iba a preguntar, ¿esto es responsabilidad de quién, del partido o del IFE? ¿Quién debió haber explicado? Pues que creo que nomás en Chihuahua es donde se da ese fenómeno, de que el PRI va en la elección de diputados por sí mismo y el Verde va por sí mismo, ¿no? Sí, señor, independientemente. Creo que no es solo en Chihuahua, pero nosotros lo que está de nuestra parte hacernos cargo de ello, obviamente lo estamos analizando ya,
pero pensamos que todos los actores políticos que confluyen en este proceso, cada uno tiene su tramo de responsabilidad. Me parece que es muy temprano en este momento para poder decir fue responsabilidad de tal o cual, independientemente, ¿no? Pero debemos entrar en Pero ese no afectó análisis. eso el resultado general de la Al final votación, no. ¿verdad? Al final no. Porque Al final finalmente, bueno, pues de los 9 distritos, hasta donde van las cifras electorales, el PRI ganaría 8, solo perdería en el 0,3. Eso es lo que está hasta ahora en el conteo distrital que se va realizando. Así es, y aún así estamos utilizando los recursos que nos permite la ley para no quitar el dedo del renglón en el 0,3 también. ¿En qué sentido van a...? Se está analizando y en este momento, es decir, en esta parte del proceso es realizar la contabilidad individual de cada uno de los votos y ver las irregularidades que pudo haber existido. Entonces, también es un evento al cual estamos dentro del análisis y no lo estamos descuidando porque tenemos que agotar todos los recursos que la ley nos permite. No sabemos si en este momento habremos de hacer uso de ellos dependiendo de si hubo o no causal para ejercerlo. Claro. Y yo estoy convencido de que los partidos, al igual que nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra forma de ser, es muy diversa en la República, es muy plural. Sin duda. Y yo no coincido en la idea de que por los comportamientos que, digamos, un partido tiene en ciertas partes del país, pues es su característica en toda la nación. ¿A qué me refiero? Pues yo distingo un PRI distinto en el norte y un PRI distinto en el centro y un PRI distinto en el sur. Y mire, me va a disculpar, pero yo vi los videos y vi todo eso, y sí vi muchas prácticas a la vieja usanza del viejo PRI, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de la inducción del voto. Pero aquí en Chihuahua, pues hay otra escuela porque aquí se ha vivido la alternancia de la alternancia, aquí ya se pasó ese proceso. ¿Cuál de los dos PRI va a regresar a Los Pinos? A ver, platícanos de esto. Sin duda. Bueno, yo no haría una clasificación en ese sentido. Yo simplemente me orientaría a que hombres y mujeres que participamos en la política, dentro de este sistema de partidos, tenemos que honrar las reglas de la honorabilidad en la política. ¿Qué quiere decir esto? Pues ir al origen de los partidos. Ir al origen, cada uno de los que hoy existen en el país representan un tramo de la sociedad en sus aspiraciones. Y creo que debemos aprovechar este espacio de la política para llegar a los consensos, en donde lo que nos debe significar, lo que debe sobresalir en todo este proceso, no son ni las marrullerías, ni las prácticas indebidas o ilegales, sino es sentarse a la mesa a discutir los grandes problemas para, como le digo, ponderar la forma de las soluciones. Hoy por hoy, nuestro candidato en su oportunidad habló de los nuevos miembros del PRI, entre ellos mencionó a nuestro gobernador, al licenciado Duarte. Bueno, yo no sé qué tan viejo o nuevo sea el PRI, lo único que sé es que es un partido que pertenece a la historia de nuestro país y que ha tenido sus altibajos, pero que hoy, en este momento, nosotros vamos a la causa original de los problemas de la gente para tratar de atacar los problemas sustanciales, la ignorancia, la inseguridad, la falta de empleo, etcétera, ¿no? A eso le estamos apostando hoy, obviamente dentro de las reglas de civilidad y buen gobierno. A mí me llamó mucho la atención en el discurso cuando se va a conocer pues, los resultados ya del conteo rápido del IFE que dio el licenciado Peña Nieto, en donde él habla de un gobierno incluyente, de una presidencia democrática, de comprometida, pues, tolerante, etcétera. Y plantea de inmediato una agenda temática y me llama la atención que empiece por las llamadas reformas estructurales, que el invitado nuestro del Partido de Acción Nacional señaló que el PRI había obstaculizado durante el gobierno de Calderón como poder legislativo. Entonces ahora Peña Nieto los plantea como una parte fundamental, prioritaria
de su agenda. ¿Esto es así porque cambió la correlación o a qué se debe? Bueno, no. Como comento ahorita, no debemos hablar, a mi juicio, de una actitud o una conducta de cualquier partido que sea como de carácter permanente. Yo digo que en este entorno, con este en estas circunstancias, con este candidato, con el resultado, el mensaje de la ciudadanía en las urnas, no puede haber otra forma, otra respuesta a la sociedad que ver las demandas más sentidas. Y una de las demandas más sentidas es que hay que entrarle a las reformas torales de nuestro país. Sería, a mi juicio, sería un poco sin sustento en este momento, poco productivo ver qué pasó con los partidos en el pasado. Creo que debemos ver de aquí en adelante y evitar precisamente ese tipo de desgarres internos, que cada partido analice qué le pasó en la contienda y que haga lo propio. Nosotros vamos por las propuestas en congruencia con la actividad política de propuestas de nuestro candidato. Pues vamos a estar atentos a ver a ese qué resulta, ¿verdad? Si efectivamente están congruentes con esas propuestas, cumplen los compromisos. Yo le agradezco mucho su presencia en este programa. Me saluda a Leonel de la Rosa. Con muchísimo gusto. A quien estimo, de verdad. Sí, señor. De los políticos íntegros que yo considero existen en este país. Y vamos a estar atentos a eso. Vamos a un siguiente segmento con otro de nuestros invitados, pues para que también nos dé su punto de vista respecto a este proceso electoral. London Café, un lugar para disfrutar. Vamos al segmento de nuestro tercer invitado. Habíamos invitado al dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática para que desde esa perspectiva de dirigencia hiciera una evaluación de los resultados electorales del domingo pasado, pero pues tuvo que salir de la ciudad y muy amablemente atendió nuestra invitación quien fungió como candidato al Senado, y todavía está en la pelea, pues Víctor Quintana Silveira, quien te doy las gracias, Víctor, por acompañarnos. El propósito es hacer una reflexión, como lo traté de hacer con los dirigentes del PAN y del Partido Revolucionario Institucional, de las lecturas políticas de esta elección, sí, porque creo que hay muchas. Sí. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál es la principal lectura que tú haces de este proceso desde el punto de vista de la izquierda? Bueno, desde el punto de vista de la izquierda... ¿Fue un avance, un retroceso? Fue un avance, indudablemente que fue un avance a nivel nacional, fue un avance a nivel local, impresionante a nivel local, sobre todo en Ciudad Juárez. Somos la segunda fuerza política en Ciudad Juárez. Estamos peleando el segundo lugar en el distrito de Cuauhtémoc. Tenemos un norte y noroeste del estado ya muy claramente con un perfil de izquierda, y un centro y sur del estado todavía con un perfil más de Acción Nacional o del PRI. O sea, un bipartidismo. Centro y sur del estado. Y un norte y noroeste del estado, un tripartidismo casi al mismo nivel. ¿Y tú crees excelente. Y esto que se refleja en Chihuahua, pues yo también lo observo de alguna manera a nivel nacional, porque ves tú el mapa, sí, ves un norte todavía bipartidista en sus términos globales. Pero, oye, 22% que tiene Andrés Manuel. Pero ya con León, una irrupción, exactamente, ya con una sí, irrupción de un peso específico de la izquierda muy importante, que ya va del 20 para arriba, del 20% para arriba. En el norte. En el norte, estoy hablando. Sí, impresionante, ¿no? Esto es lo que notamos en la campaña. Una emergencia de simpatía hacia la izquierda de nuevos sectores sociales. Creo que estamos en el umbral de, no voy a hacer propaganda de una corriente, de una nueva izquierda. Una nueva izquierda, yo te diría, más joven, en primer lugar, muchos jóvenes, más preparada,
jóvenes empresarios también, algún sector clase media importante y sectores urbanos. Ya no es únicamente lo que decía el corredor amarillo del noroeste del estado, que ahí sigue, sino también ya tenemos importantes sectores urbanos que se acercaron a la izquierda, en Juárez o incluso en Chihuahua. Entonces vamos avanzando en este aspecto. Y en ese contexto, Víctor, yo quiero hacer una pregunta que me la he hecho a mí mismo y la hago ahora pública. El impugnar el proceso electoral, como ya se anunció, de que se va a pedir la anulación, Sí. ¿no es hacer el juego de alguna manera a quienes quieren distraer y presentar la imagen de una izquierda intolerante que no sabe perder? Y no ponderar ese peso político específico que tiene la izquierda. Estaba leyendo un artículo, y lo digo porque es una reflexión que comparto, pero la vi, de Adolfo Sánchez Rebolledo. Sí, no. Extraordinario, donde habla de Sí. vencidos y de vencedores y vencidos. Y entonces dice, bueno, la izquierda es una vencedora, porque logró constituir, puso en la agenda nacional los temas de la reforma social, Sí. los temas prioritarios en la reflexión sobre la seguridad, sobre la corrupción, etcétera. Y puede incidir de manera muy importante, incluso neutralizar para que si queda, como todo indica, Peña Nieto, pues no se haga la alianza legislativa para apoyar las reformas estructurales, PRI-PAN, y lo único que puede oponerse a eso desde dentro y desde fuera del Congreso es la izquierda. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Mira, ¿Cómo lo ves? yo pienso que depende de cómo se impune. Ok. Si tú impugnas con los instrumentos legales, si tú impugnas con la lucha intelectual, con la lucha ideológica, si tú impugnas desde la tribuna pública, desde los espacios públicos, si tú dejas que algunas fuerzas sociales, se manifiesten dentro de un marco diferente al de 2006, ¿sí? Creo que vamos a lograr avanzar mucho más. Porque ahora, a diferencia de 2006, la idea de fraude no nomás es del PRD, no nomás es de la izquierda partidista. La idea de que hubo irregularidades en las elecciones. Hoy fui con mi médico y me dijo, ¿qué pasó? Pues si la encuesta que yo hice, todo el mundo dijo que iba a ganar López Obrador, en la encuesta que yo hice en mi consultorio, no te digo quién es un médico muy popular, Sí. Dijo, la encuesta en mi consultorio, todo mundo, me dijo, todo mundo y de todos los niveles sociales, iba a ganar López Obrador, ¿qué pasaría? Me dijo. No, aquí hay gato encerrado, me dijo. Otro amigo analista me dice que hay gato encerrado técnico y político. Entonces creo que ahora es interesante lo que estás planteando, porque si no decimos nada, la gente va a decir, ¿estos qué pasó? ¿Se la robaron otra vez? Ya los compraron, ya los callaron, pues. Sí, y si hacemos lo mismo que el 2006, la gente va a decir, bueno, no es para tanto, va a decir, vamos a ver los nuevos ataques. Entonces ahí está un terreno muy sutil que tenemos que transitar nosotros con mucho cuidado, es decir, no nos quedamos callados, impugnamos, cuestionamos, denunciamos, pero al mismo tiempo estamos pensando en lo que tú dices, en ser una fuerza política importante en el país. Pero aquí tenemos otro problema nuestro, y te lo voy a poner como sigue. La gente que va a llegar al Congreso llega como efecto de un movimiento. Pero no forma parte de ese movimiento. Pero no forma parte de ese movimiento. O sea, y muchos de ellos, casi todos ellos, son burocracia partidaria, ¿sí? Y quien los llevó a tener ese nivel de votos es un movimiento, ¿sí? Entonces, si vuelven a actuar como burocracia partidaria, todo lo que tú dices se va a echar por la borda. Se va a echar por la borda. A una pausa y regresamos, porque este es un tema muy, muy importante, porque yo creo que efectivamente el mapa político en México se modificó y hay un nuevo escenario y a partir de eso nuevas expectativas que hay que seguir.
Yo estoy convencido, Víctor, y lo he expresado en la radio, de que esto es un problema más que de legalidad, de juzgar la legalidad. Sí, exactamente. La legitimidad, La legitimidad, sí. que son dos conceptos distintos. ¿Qué es lo que está cuestionando la prensa internacional? A ver. La prensa internacional no está diciendo se rompió el COFIPE y todo eso. La televisión francesa, Die Zeitung y todo eso de Alemania, están diciendo se hicieron las mismas trampas, es un partido corporativista el que volvió a ganar, el que nadie cree que se haya renovado. Entonces, la gente misma dice esto, los jóvenes es lo que están cuestionando. Entonces, el problema es de legitimidad. O sea, es muy posible que la legalidad le dé el triunfo a Peña Nieto. ¿Sí? Sí, es lo más seguro. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Pero esto no lo hace un presidente que tenga la legitimidad requerida para que saque al país adelante. Y ante este escenario hay dos opciones. Uno que ya lo comentamos. 2006, y lo voy a decir no de manera peyorativa, la opción fue pues que se vayan al diablo con sus instituciones, no dijeron las instituciones, sino Sí, con sus sus instituciones. Sí. La otra es decir, vamos a prepararnos para gobernar desde el Poder Legislativo y renovar en las próximas elecciones la fuerza y consolidar estas corrientes nuevas, de esta nueva izquierda que está surgiendo. ¿Por cuál se va a optar? No sé, a mí me gusta mucho más la segunda. Vamos a hacer un movimiento de resistencia que tenga su expresión política, pero que sea un movimiento de resistencia a nivel de la sociedad, porque hay mucho por qué resistir. Van a tratar de aumentar el IVA, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya vienen reformas estructurales así? Y cuando ellos hablan de reformas estructurales, reforma estructural laboral es darle posibilidad que se despida sin indemnización. Eso entiende por reforma estructural laboral. La flexibilización de las jornadas, de los horarios laborales, pues es como se le ocurra al patrón, no sí. contractualmente, no negociación. Entonces ahí va a haber que resistir y es importante que esa resistencia tenga su expresión política, importante. Entonces yo creo que, porque si nada más resistes y políticamente no tienes ninguna expresión, volver a tener el mismo problema. Una fuerza en la calle, radical, cercana a las demandas de la gente, y una fuerza en el Congreso, como dicen los teóricos, muy termidoriana. O sea, de la Revolución Francesa, la época más reformista, digamos, o ya de radicalizada de la Revolución Francesa, ¿no? Así es. ¿Sí? Y esto ya se percibe desde ahorita. Mira, el llamado que hace Graco Ramírez, gobernador, candidato a la gobernatura por el PRD, que va adelante, que supongo que va a quedar, se va a confirmar que gane. Sí. Pues ya está haciendo un llamado a López Obrador a moderar, a reconocer la derrota. Que yo no entiendo por qué tanto escándalo, incluso en el propio PRD, porque pues está contemplado en la ley la impugnación, está contemplado en la ley los recursos de revocación, está contemplado en la ley los recursos de anulación de la elección. O sea, todo eso está contemplado en la ley. Sí. Que se documente o no, eso es otro asunto, pero de que están contemplados esos caminos están. Esto te lo pregunto porque tú eres muy perspicaz en esta situación y sabes esta distinción que me estás haciendo entre la izquierda burocrática que va a estar en el Poder Legislativo y la izquierda que está en el movimiento, que generó esta corriente tan importante. ¿Es factible que se traduzca en el surgimiento de un nuevo partido? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Y yo creo que es un poco el mandato de la gente. Una nueva formación de izquierda. Y hay que entender el mandato de la gente. ¿Dónde fue más importante el voto de la izquierda en Chihuahua? En Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez es el hartazgo de la gente. Ante dos experiencias de gobiernos de signo distinto. Distinto, ¿sí? Entonces yo creo, si yo trato de escuchar lo que me dice Ciudad Juárez necesitamos planteamientos bien claros, bien terminantes, no una izquierda light. No necesitamos una izquierda light. Cuando digo
no light, tampoco digo una izquierda que no Radical, dialogue, ni fundamentalista, ni nada. no, pero sí una izquierda muy pendiente a los problemas de la gente y dispuesta a no transigir en esos aspectos, en lo que son los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. Yo creo que otra elección, y me interesa mucho tu punto de vista porque creo que es un eje importante, lo dijeron los jóvenes, lo han dicho los medios internacionales, pues hay que democratizar los medios de comunicación en México porque esto es uno de los poderes fácticos de gran influencia e intromisión en los poderes constitucionales. Y nomás se habla de Televisa y Televisión Azteca, pero yo bajaría a niveles. De todos. Te digo, te acabo de tener la experiencia de ser candidato al Senado y hay medios impresos que nos negaron sistemáticamente la presencia, ¿sí? Que les daban a los del PRI todo el espacio. Alguna vez hicimos un planteamiento muy serio, yo creo, sobre el campo ante el Consejo Estatal Agropecuario y no salió nada de lo que nosotros, a pesar que mandamos boletín. En cambio, un candidato del PRI se aventó una cascarita de fútbol en una colonia y eso fue lo que se llevó el espacio, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas creo que otro ejemplo, los camiones urbanos. Yo traté de poner un espectacular en un camión urbano, o sea, vestir un camión urbano. Me dijeron que no, están reservados para el PRI y para el Verde. Ese tipo de pagando cosas. Pagando. Sí, o sea, sí. sí, pagando. Era contratar pues publicidad. Sí. Ni así. Ni así. Y unos taxis que se atrevieron a poner, ¿cómo se llama? Propaganda mía. Sí. Ya los andaban infraccionando. Entonces, este tipo de cosas nos hablan de que hay mucha inequidad y que hay que terminarla. Y que hay que ver la manera de que compra de votos, entrega de despensas y todo esto se vaya quitando, porque también nos están poniendo en un problema dicen, es que esto tuvo influencia, pero no fue suficiente para impactar. Nunca había visto tanta sofisticación de una correlación, de una regresión, una correlación lineal, decir, bueno, esto influyó tanto. El hecho es que hubo muchísimo reparto de despensas por todos los niveles, por todas las dependencias de gobierno. Los recaudadores de renta se convirtieron en recaudadores de votos aquí en el Estado. Entonces, pues yo pienso que definitivamente esto nos habla de democratizar los medios, de mucho más exigencia a los gobiernos de transparencia. Y yo agregaría otra, ponerle mayores candados, fiscalización al propio órgano electoral. Porque Sí. eso de que es un órgano ciudadano, yo ya francamente lo pongo entre comillas. Sí, fíjate que eso es muy cierto. Tenemos representantes ciudadanos ahí en los consejos, pero resulta luego que los funcionarios pues tienen más dificultades, son más abiertos los representantes del PRI que los funcionarios del IFE. Así. Sí, de repente nos hemos topado a eso ahora. Es más fácil que el PRI lo convenzas de algo que al funcionario del IFE. Víctor, pues vamos a seguir platicando sobre estos temas porque creo que son temas torales de verdad que están en la agenda nacional. A usted le agradezco su atención, espero que estas entrevistas pues le hayan ayudado a usted también a hacer su propia lectura, ya no solo cuantitativa, sino cualitativa de lo que fue esta elección, porque de esto yo creo que va a cambiar mucho en este país y de usted y de mí depende que sea para bien. Gracias.